Soy el doctor Adrián Núñez de Buenos Aires, Argentina, y quiero compartir con ustedes unos minutos participando de esta iniciativa tan importante que es un congreso sobre aspectos oncológicos y cáncer, fundamentalmente a punto de partida de la iniciativa del editor en jefe, el doctor Eduardo Casap, y la señora Mari Guevara y la señorita María Gil Castrillón, quienes son el motor de toda esta movida educativa que nos ha permitido durante el pasado año tan trágico para todo lo que es, entre otras cosas, la educación médica, poder estar actualizados y al tanto de todo lo que ocurre en el moderno tratamiento del cáncer, ya que esta modalidad de educación virtual, educación a distancia, ha permitido este tema tan importante que permite a los jóvenes médicos estar al tanto y estar actualizado de todo lo que ocurre a nivel de la oncología. Nuevamente, mi agradecimiento por ser partícipe como coordinador y como speaker en el módulo de oncología. Bueno, básicamente discutir con ustedes sobre aspectos que habitualmente los médicos que atendemos pacientes con cáncer solemos discutir con nuestros pacientes y nos preguntan, por ejemplo, que si ha sido diagnosticado de cáncer, ¿qué es el cáncer? Y en realidad no tenemos una respuesta, como no hay respuestas para un montón de enfermedades que sufre el ser humano, pero sí tenemos la posibilidad de ofrecerles tratamientos y tratamientos que son muy exitosos. De hecho, aproximadamente hoy se sabe que entre el 55 y el 60% de los pacientes diagnosticados por cáncer tienen la posibilidad de tener una sobrevida y en muchos casos un control de la enfermedad digna de ser vivida y que superan los 5 años, cosa que lo equipara en muchas situaciones a lo que es la posibilidad de vivir de cualquier otra persona que no ha sido diagnosticada por cáncer. Habitualmente los oncólogos solemos decir que lo peor que tiene el cáncer es el nombre. Y esto es así, esto es real, porque cuando uno equipara esta enfermedad a enfermedades crónicas de otra índole, como son las enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, las demencias, demencias seniles, demencias preseniles, enfermedades del colágeno, las llamadas colagenopatías u otras enfermedades, bueno, en realidad tener un cáncer comparado con estas enfermedades que no tienen cura, que son progresivas y que deterioran enormemente y el paciente indefectiblemente va a la muerte. Mientras que diagnosticado por cáncer, cuyo nombre, cuyo diagnóstico impacta enormemente, bueno, la buena noticia es que tenemos hoy todo un armamento terapéutico que consigue sobrevidas y control de la enfermedad, en algunos casos hasta cronificarla por más de 5 años, y el paciente en muchas ocasiones se muere de cualquier otra cosa y no se muere de cáncer. Otra pregunta que nos suelen hacer los pacientes es si el cáncer es contagioso. Esto se ve sobre todo en aquellos pacientes jóvenes que tienen una familia, que tienen hijos, y aquellos pacientes también que tienen temor en que en su relación con la esposa o con el esposo y la convivencia, esto pueda... No, el cáncer no es contagioso. El cáncer no contagia,
se pueden utilizar los mismos cubiertos, los mismos utensilios, el mismo plato, el mismo vaso, que no hay un germen, no hay un virus, no hay nada que transmita de persona a persona esta enfermedad. En realidad, lo que sí sabemos con respecto al cáncer, de que hay una base genética, hay familias de pacientes en que el cáncer es un denominador común, hay pacientes en que se han detectado alteraciones cromosómicas, eso cada día se estudia más y cada día es más frecuente. Esto se origina fundamentalmente a partir del año 1984 con el Premio Nobel de Medicina de un médico argentino radicado en Inglaterra precisamente, que es el descubridor de los anticuerpos monoclonales, y posteriormente César Milstein, me estoy refiriendo al doctor Milstein, fallecido ya hace unos años, que desarrolló su carrera en el Reino Unido, y en la década del 90 el descubrimiento y el desarrollo del genoma humano, unido a este descubrimiento del año 84, más este otro de los años o de la década del 90 del genoma humano, esto conformó un mapa genético, un mapa del genoma humano por el cual se determina perfectamente los genes que están alterados en las distintas enfermedades oncológicas y no oncológicas. Entonces, si usted es diagnosticado por cáncer, lo mejor que puede hacer es primero cerciorarse de que realmente el diagnóstico es correcto. Entonces, tiene que conocer cuáles son los exámenes y las pruebas para ponerle un sello rotundo a ese diagnóstico de cáncer. Para decir que determinado paciente tiene cáncer, tenemos que tener el diagnóstico escrito y firmado por un médico patólogo, que es lo que va a habilitar mediante una biopsia y el informe de patología de que tenemos una enfermedad oncológica. A eso hay que agregarle necesariamente pruebas de imágenes, tanto radiológicas como de última generación, como ser, por ejemplo, la tomografía emitida por positrones, lo que se llama el PET, y otros estudios que quizás son más molestos porque son estudios invasivos, las llamadas, por ejemplo, endoscopías, es decir, mediante artefactos, mediante tubitos que tienen una óptica en su extremo distal y que el médico tiene la pericia, tiene la experiencia, como mediante anestesia local ir introduciendo y ir viendo qué es lo que pasa por dentro de nuestros órganos, por ejemplo, la endoscopía digestiva. De esta forma, no solamente esto va a ser diagnóstico, sino que en muchos casos también es terapéutico, primero porque es diagnóstico porque el médico ve la lesión en forma directa o indirecta a través del endoscopio. Y es diagnóstico también porque puede hacer una biopsia de esa lesión y usted en 48, 72 horas tiene la confirmación histológica, es decir, mediante la biopsia, de este diagnóstico. La endoscopía o los métodos endoscópicos no solamente son para el aparato digestivo, sino que también para, por ejemplo, para la vejiga, la citoscopía, y para otras localizaciones. Lo fundamental en todo esto que estamos hablando, porque una vez que está hecho el diagnóstico y una vez que a usted le confirman de que realmente tiene una enfermedad oncológica, obviamente que este módulo me ha permitido también incorporar y sugerirle a quienes lo organizan, colegas
que me auxilian y que me apoyan en toda esta problemática, que es en el aspecto quirúrgico el doctor Daniel Schlegel, en el aspecto de los cuadros emocionales que presentan estos pacientes, el licenciado Marcelo Gatto, y algo que habitualmente nos preguntan los pacientes: ¿qué puedo comer? ¿O qué puede comer mi esposa? ¿O qué puede comer mi esposo? ¿Qué puede comer quien está afectado de cáncer? El doctor Lipovetsky, que es un renombrado nutricionista, especialista en pacientes oncológicos. Con esto quiero decirles que una vez diagnosticado el cáncer, lo más importante es seleccionar un correcto médico o un correcto equipo de atención médica. Es decir, tiene que ser un profesional que ustedes, o por recomendación de algún familiar, un amigo, hoy Internet nos da la posibilidad de chequear a quién nos recomendaron, está todo, prácticamente todo, en la red, y ustedes pueden ver ese médico, cuál es la formación que tiene, dónde se ha entrenado, los trabajos que tiene publicados, y tienen también la posibilidad, obviamente, de hacer una consulta. Habitualmente decimos que en esta situación no hay que casarse con nadie, no hay que darle la exclusividad a nadie. Usted como paciente tiene el derecho de consultar, de hacer una segunda opinión, si no queda conforme, una tercera opinión, teniendo en cuenta que no hay que ir a escuchar lo que uno quiere escuchar. Si usted cree que lo suyo tiene solución, por ejemplo, sin el auxilio de la cirugía, va a encontrar el médico que le diga no hace falta que se opere, pero quizás eso no sea lo correcto. Por eso hay que chequear con mucha conciencia, como mínimo 2 opiniones, lo que se llama en medicina una segunda opinión diagnóstica. Una vez que usted ha seleccionado un equipo de atención médica correcta, gente entrenada, gente que tiene títulos en esta especialidad, entonces el médico le va a ofrecer qué tipo de tratamiento usted puede hacer. Esto se llama ¿qué decisión voy a tomar respecto a mi tratamiento? Entonces, una vez que yo elijo al médico o un grupo médico que trabaja en un hospital, tengo que decidir qué tipo de tratamiento contra el cáncer yo voy a elegir. Habitualmente, y esto se ha dado en los primeros años de desarrollo de esta joven especialidad que es la oncología, había un dogma. Ese dogma decía que todo paciente diagnosticado de cáncer tiene que hacer primero cirugía, después radioterapia y después tratamiento médico o quimioterapia. Ese dogma, felizmente, se ha caído. Hoy no existe esta cosa tan rígida de cirugía, radioterapia, quimioterapia. Hoy lo importante, quizás uno de los paradigmas más importantes que se han roto en los últimos años y que tiene que ver con los adelantos en el cáncer, es haber vencido ese concepto dogmático de estas 3 situaciones, estos 3 falsos pilares en que se decía que estaba asentada o asentado el tratamiento del cáncer. Hoy, dependiendo de qué tumor, de qué paciente, de qué grupo familiar tenga y qué médico lo asiste, porque esto también hay que verlo como una mesa que tiene 4 patas. Esas patas, ese equilibrio está constituido obviamente por el paciente, que es lo más importante, por el tumor, qué diagnóstico tiene,
por la familia del paciente, que es un apoyo insustituible, y por el equipo médico tratante. Si ustedes tienen estas 4 patas bien sólidas, probablemente el tratamiento sea exitoso y las cosas vayan muy bien. Una vez bien armado esta situación, el médico le dirá si lo importante es primero comenzar con cirugía, que la cirugía sigue siendo el tratamiento pilar, el tratamiento más importante, porque tiene la posibilidad de tratar de sacar la mayor cantidad de masa tumoral posible y de esta forma permitir a los otros métodos terapéuticos actuar. Cuanto menos masa tumoral tenga determinado paciente, más exitosos vamos a ser con el tratamiento. Es inversamente proporcional. A menor masa tumoral, a menor volumen de células enfermas, nuestro tratamiento va a ser más exitoso. Nuestras posibilidades de control de enfermedad van a ser superiores. De forma tal que la cirugía sigue siendo el principal pilar de esto que estamos discutiendo, pero al mismo tiempo no es mandatario, no es obligatorio como primera medida terapéutica. Existe, por ejemplo, lo que se llama el tratamiento de inducción, el tratamiento neoadyuvante, en que se comienza con cirugía o con rayos para achicar esa masa tumoral y el cirujano posteriormente pueda operar con mayores chances, porque no tiene que operar algo tan grande como era inicialmente sin el auxilio de los rayos o esta quimioterapia, que dados como primera medida terapéutica, insisto, se llaman tratamientos neoadyuvantes. De forma tal que acá ya estamos introduciendo la radioterapia, que ustedes van a tener un módulo dedicado a el tratamiento radiante del cáncer, por lo que yo no me voy a extender, pero sí voy a decir que es un elemento fundamental dentro del armamento terapéutico. Lo importante es saber en qué momento lo utilizamos. Y lo que mejor manejo, porque es mi especialidad, que es el tratamiento médico del cáncer, pasamos de quimioterapia antitumoral en la década de los 60, de los 70, a lo que hoy llamamos, que es el tratamiento médico, entendiéndose por tal no solamente los agentes quimioterápicos, la temida quimioterapia, que no reconoce la célula sana de la célula enferma, por eso tantos problemas con la caída de cabello, con las náuseas, con los vómitos, con el cansancio, con toda esta cosa tan, yo les diría, tan de película, que es el paciente que hace quimioterapia y se lo ve en las salas de hospital de día, muy descompuesto, vomitando. Hoy ya no existe eso. Felizmente, las terapias se llaman terapias médicas porque son tratamientos muchas veces en comprimidos, en pastillas y no por vía endovenosa, y no tienen los efectos colaterales que tenían años atrás, porque hemos aprendido a lo largo de todos estos años a utilizar medidas de sostén, medidas de aporte, por el cual el paciente no tiene estos problemas que años atrás sí los tenía. Esa terapia dirigida se llama así porque hemos logrado encontrar y descubrir moléculas que actúan selectivamente en el órgano o la disfunción que yo quiero actuar. Por eso son dirigidas hacia el target, hacia el blanco que a mí me interesa y no lesiona el resto de las células. Y la buena noticia es que muchas de ellas se dan por vía oral. No es necesario
el hospital de día, no es necesario la internación o el sillón donde se hacen las infusiones endovenosas o más modernamente subcutáneas. Todo esto es una buena noticia que el paciente lo debe saber, lo debe conocer y no debe tenerle miedo a estos enfoques, porque estas terapias target, más en los últimos años los tratamientos inmunológicos, el reconocer muy útiles, sumamente importantes, que lo que hacen es agitar, mover nuestro sistema de defensa del organismo y producir o hacer despertar al sistema inmunológico para que produzca linfocitos, y estos linfocitos especializados van a ir a bloquear el crecimiento del tumor, y de esta forma vamos a lograr respuestas y remisiones que ha dado como resultado lo que se está dando en llamar la medicina de precisión, la medicina personalizada. ¿Por qué es esto? Porque antes tratábamos a los pacientes de acuerdo al diagnóstico que teníamos, pero hablábamos de cáncer de estómago, cáncer de pulmón, linfoma, leucemia, y para esos pacientes teníamos tratamientos de acuerdo al órgano afectado. Hoy es muy común ver que una misma droga es efectiva y está indicada para muchas localizaciones tumorales, porque en realidad no importa el órgano, no importa el parénquima, no importa el tejido, lo que importa es el desarreglo cromosómico, la alteración genética, que tanto puede estar en el estómago, tanto lo puede tener un linfoma, lo puede tener un cáncer de mama. Quiere decir que yo no trato al órgano, estoy tratando el desarreglo íntimo que tiene la célula esa, por lo cual se descontrola, produce proteínas, y esas proteínas, que son proteínas anómalas, son las que generan el crecimiento desordenado. Eso sí lo sabemos. Lo que no sabemos es qué es lo que dispara este mecanismo para que algunos desarrollen cáncer y otros no lo tengan. Pero estamos muy cerca de conocerlo, estamos muy cerca de saberlo. Pero no importa. En el mientras tanto, insisto que estamos curando y logrando sobrevidas, insisto, dignas de ser vividas, en más del 55-60% de nuestros enfermos. Hay también otros métodos de tratamiento que mayormente se utilizan en los tumores líquidos, los tumores oncohematológicos, y esto tiene que ver con el trasplante de células, o con el trasplante de médula ósea, o más fácilmente con el trasplante de células madres. Básicamente el fundamento es grandes dosis de quimioterapia que maten el 100% de las células, y nuestra misma médula, que fue previamente extraída y fue guardada bajo frío, en criopreservación, en nitrógeno líquido a menos 197 grados centígrados, esa misma sangre la transfundimos al paciente. Eso básicamente, groseramente, es el trasplante, que en tumores sólidos lamentablemente no ha funcionado, pero es muy exitoso en algunos tipos de linfomas, en algunos tipos de leucemia, en algunos tipos de mieloma, y todo esto ha dado como resultado la cura de estas enfermedades que hasta hace 15, 20 años eran 100% mortales, y hoy son 70-80% curables. La terapia hormonal también es tratamiento médico. Hay tumores que se sabe perfectamente en la mujer
el cáncer de endometrio y más comúnmente el cáncer de mama, el cáncer de tiroides, en el hombre el cáncer de próstata, que tienen una dependencia hormonal. Necesitan de hormonas para desarrollarse, para duplicarse, para vulgarmente crecer. Y en realidad, si nosotros logramos una antihormona, una hormona que sea muy parecida a esa hormona patológica que produce todo este crecimiento, si yo le doy esa antihormona, estoy compitiendo con la hormona normal, pero impido que esta hormona haga que el tumor se desarrolle. El paradigma de esto en el hombre de próstata es un tumor hormonodependiente. ¿De quién? De la testosterona, que es la hormona sexual masculina. Si yo doy antihormona testosterona, como ser los estrógenos, que son hormonas femeninas, el paciente se apaga el incendio. Actúa como un bombero que va con la manguera, tira el chorro de agua y esa cantidad de testosterona baja. Y baja el tumor, baja la agresividad, baja la enfermedad diseminada, la enfermedad metastática. Y los pacientes generalmente se mueren de viejitos y no se mueren de cáncer de próstata. ¿Está curado? No, no está curado. Pero ha cronificado la enfermedad y se muere de cualquier otra cosa y no de cáncer. Y con una excelente calidad de vida. Esto vale para un montón de enfermedades, tanto en el hombre como en la mujer, enfermedades oncológicas. En la mujer el paradigma de esto que estoy mencionando es el cáncer de mama. Muchos tumores de mama hoy se controlan con terapia hormonal, no con quimioterapia, y con terapias dirigidas también. El tema de los efectos secundarios, muchas de estas terapéuticas que yo nombro, para ser más efectivas, tienen que tener el auxilio todavía de la quimioterapia, de la vieja quimioterapia tan temida antitumoral, que trae como consecuencia caída del cabello, porque la droga no reconoce la célula sana de la célula enferma. El folículo piloso tiene un comportamiento biológico muy similar a la célula tumoral. Si yo me afeito, si yo me pelo, probablemente a las 24 o 48 horas ya empiezo a tener una pelucita, ya me empieza a crecer el cabello, porque tiene una cinética, tiene una dinámica muy similar a la célula enferma, a la célula tumoral. Entonces la droga es una droga boba, no es una droga inteligente, no es una terapia dirigida. Ataca y barre todo lo que crece mucho, entre ellos el folículo piloso. Y mis primeros años de práctica, muy joven, yo decía, pero si te estoy dando la posibilidad de curarte de un cáncer, ¿cómo me haces tanto hincapié en la caída del cabello? Y con los años aprendí, yo que gracias a Dios no tengo cáncer y ya me estoy quedando con poco pelo, cómo aflige esto al ser humano, la caída del cabello, la pérdida del cabello, que la buena noticia, en el caso del paciente oncológico que recibe quimioterapia, es una caída del cabello, es una alopecia temporal. Cuando usted termina con el tratamiento o entre dosis y dosis de tratamiento, el cabello vuelve a crecer y va a volver a tener el cabello, el pelo que tenía anteriormente. El otro tema es que muchas de las drogas que son muy efectivas, de que son altamente eficaces, traen un estado nauseoso y en algunos casos vómitos. Cada vez menos porque tenemos drogas que se dan en simultáneo con la quimioterapia y de alguna forma neutralizan este estado de náuseas o este estado de vómitos. De cualquier forma,
hay drogas que son muy emetógenas, muy vomitadoras. Quiero que se me permita esta licencia semántica. El platino, por ejemplo, la driamicina, son drogas que producen muchos vómitos, pero conocemos las drogas que neutralizan esta situación y quizás las 24, 48 horas primeras después de la quimioterapia tengamos un malestar digestivo, pero esto después vuelve a la normalidad. Generalmente los pacientes nos refieren que después de hacer tratamiento oncológico en general, esto vale para la quimio y vale también para las terapias dirigidas, el paciente está cansado, tiene como si tuviese una gripe, un síndrome gripal, está asténico, está palmado. Esto no se sabe bien los mecanismos, hay mecanismos psicológicos que intervienen en esto y lo que en este caso es no exigirse más de la cuenta y estar las 24, 48 horas después de la quimioterapia, tomarse una licencia y permitirse estar descansando en un sillón, mirando una buena película en la televisión o leyendo un buen libro o escuchando música. Y esto solito pasa y se va. Hay algunas drogas que por su mecanismo de acción producen el llamado dolor neuropático. El dolor neuropático es el dolor que es de difícil explicación, es el que parece como una descarga eléctrica, es el que parece que tengo hormigas, que tengo pinchazos. Ese es el dolor neuropático que es resistente a los analgésicos comunes, a todas las drogas que utilizamos o antiinflamatorios, y que obedece a que estas drogas o muchas de estas drogas tienen la propiedad de alterar lo que se llama la vaina de mielina. La vaina de mielina es una cobertura que tiene el nervio que lo envuelve como si fuese un cable que tiene la envoltura de plástico o de goma y que lamentablemente muchas de estas drogas lo que hacen es ir corrompiendo, ir atacando esa vaina y dejan el nervio al descubierto. Y por eso es el dolor, por eso son estas sensaciones de choque eléctrico. La buena noticia es que esa vaina de mielina con vitamina, complejo vitamínico B, con algo de reposo y con el tiempo, yo les cuento que ahora leyendo toda esta cantidad de efectos secundarios, el tiempo cura todo. El tiempo termina por curar todo y restablecer todo. Bueno, con respecto al dolor neuropático, la asociación de complejo vitamínico B más otras medidas que el médico sabe tomar, más el tiempo, todo eso se restituye y usted va a volver a tener sus manos y sus miembros como los tenía antes del tratamiento. Estos pacientes en general están ansiosos y uno debe entender por qué. Porque el diagnóstico de cáncer es muchas veces similar a que vos estás en pleno estado de salud y un camión de frente te atropella y te dicen de un día para el otro que tenés cáncer. Esto crea ansiedad, crea angustia, pero para eso tenemos también la posibilidad de la ayuda de los psicooncólogos, que son psicólogos que están entrenados en pacientes con problemas reales, con problemas orgánicos, no problemas funcionales. No estoy ansioso o estoy con angustia porque me ha dejado mi novia y tengo un mal de amor. No, estoy ansioso y angustiado porque tengo miedo de morirme. Entonces tengo derecho a tener esa ansiedad y esa angustia. Bueno, los médicos lamentablemente no tenemos el tiempo disponible, ni el conocimiento, ni el entrenamiento para poder ayudarlos. Pero para eso tenemos el auxilio de los psicólogos
que en esta situación son psico-oncólogos porque tratan pacientes exclusivamente con enfermedades oncológicas. Curiosamente, hay pacientes con determinadas localizaciones tumorales. Yo les diría que el paradigma de esto es el cáncer de mama. Tenemos pacientes que están en tratamiento por cáncer de mama y nos aumentan de peso. Y nos dicen, mire doctor, a mí me hablaron de los tratamientos oncológicos muy mal, pero no hago más que comer. Como y tengo mucho apetito. Bueno, esto obedece a múltiples causas. Si el tratamiento de esta señora es un tratamiento hormonal, probablemente las hormonas jueguen un rol en el sentido de que son pacientes que aumenta el apetito. En contrapartida de esto, tenemos pacientes que nos adelgazan, sobre todo aquellos que han sido operados o tienen alguna localización tumoral en el aparato digestivo y han tenido de pronto una cirugía resectiva, es decir, han sacado un trozo de su estómago, un trozo de su esófago. Son pacientes que bajan de peso y difícilmente lo contrario, el peso con el cual uno se sienta bien y con el cual uno se vea bien. Pero esto no obedece a un único mecanismo y también sería muy largo en este momento estar hablando con ustedes de los porqué de algunos pacientes que nos aumentan, otros adelgazan, pero para eso nuevamente el bastón es el especialista en nutrición, que en el caso de ustedes van a tener la posibilidad de chequear nutrición y cáncer, todo un módulo dedicado a esta situación. De forma tal que hay pacientes que también recurren porque tienen a la vecina, al tío, al primo, que le dicen, en vez de ir del oncólogo, ¿por qué no vas de... hay un cura, hay un sacerdote acá cerca de mi casa que te pasa un péndulo y esto te hace muy bien. Esto o te pasa la mano, o tengo también un chino, un señor que en China hacía acupuntura y está trabajando acá y con acupuntura, o me están aconsejando que todas las noches me tome unas gotas de aceite de cannabis. Vale todas estas cosas. El paciente doliente es un paciente creyente. Por lo tanto, el consejo es, no dejes a tu oncólogo, no dejes el tratamiento médico ortodoxo y cuanto más serio, hay muchos médicos que hacen medicinas o métodos complementarios y alternativos. Bueno, yo tengo confianza en esos colegas porque antes de hacer acupuntura, antes de ser homeópatas, son médicos, de hecho son médicos y que por convicción, por estudio, creen en medicinas no ortodoxas, no alopáticas y recurren a estos métodos complementarios. Miren, en mi experiencia, que es una experiencia por más de 40 años, he llegado a la conclusión de que más vale que usted haga ese tratamiento en el que usted cree y que hay que tratar de que no sea invasivo, que no le inyecten nada, que no le den de tomar nada, sino que todo esto sea mediante persuasión, mediante charlas, mediante el pase de manos. Todo eso está perfecto. Pero le decía que pierdo más tiempo hablando o explicando todo esto que diciéndole, bueno, perfecto, vaya del padre que tiene la iglesia acá a la vuelta de mi consultorio, que le va a hacer un pase de manos. Si a usted eso le hace bien, adelante. De forma tal, yo no he visto en mis 40 años de ejercicio de la especialidad
ningún paciente que se ha curado con el pase de manos, pero los ayuda. Todo esto ayuda y bienvenido sea. Ya para ir terminando, bueno, el país que más gasta en investigación en cáncer es los Estados Unidos. Es el país que más premio Nobel ha tenido en médicos y en investigadores en esta enfermedad, y me he permitido tomar lo más nuevo que he encontrado de centros que se dedican a todos los datos epidemiológicos hasta el 2016, pero miren ustedes qué rango interesante del año 1990 al 2016, la incidencia, el tumor que más frecuentemente se ve en hombres es el cáncer de próstata, pero vean con el correr de los años cómo el cáncer de próstata ha disminuido, y esto tiene que ver con algo que ustedes tienen también en el portal iCáncer, que es los métodos de prevención, los métodos diagnósticos, los métodos de detección precoz. Acá en la Argentina hay una semana que se llama la Semana del Cáncer de Próstata, que es muy sencillo porque todos los hospitales dedican esa semana su servicio de urología a controlar hombres mayores entre 40 y 50 años o más, a hacer un tacto prostático y eventualmente o algún estudio complementario ante la sospecha de cáncer. Y cada 100 pacientes, si yo puedo detectar un cáncer asintomático o incipiente en solamente 5, son 5%, son 5 hombres que voy a salvar seguramente de esta patología, de esta enfermedad. Vean como el colon y recto, como el pulmón, que son en incidencia quienes le siguen al cáncer de próstata, en los últimos 20 años han logrado, o hemos logrado lograr una meseta, es decir, no hay al contrario, la tendencia es a la disminución, sobre todo en pulmón, y esto tiene en que estamos viendo que se fuma menos. Felizmente hay menos fumadores y esto va de la mano con el hábito tabáquico. El estómago es un cáncer de alta incidencia. Chile, el país hermano que tenemos aquí a nuestro lado, es un país que tiene mucho cáncer de estómago, y esto tiene que ver claramente con la alimentación. El chileno come las comidas muy calientes, y esto tiene incidencia en el desarrollo del cáncer de estómago. Y algo también que en Argentina no es tan frecuente, pero que en el mundo se está viendo cada vez más, es el cáncer primario del hígado. El hígado es un órgano que es receptivo, es un gran filtro, por lo tanto es muy frecuente la metástasis en el hígado, el tumor secundario, pero no el tumor primario. Pero en la medida que tengamos más hepatitis crónicas, más enfermedad cirrótica, sobre todo en pacientes con un pasado alcoholista o de alcoholismo, vamos a ver enfermedad tumoral primaria del hígado, los hepatocarcinomas. Y la mortalidad, obviamente, pulmón es el número 1, pero la buena noticia es cómo está bajando esa mortalidad. ¿Por qué? Bueno, porque se diagnostica mejor y porque tenemos más y mejores tratamientos. Lo mismo con el cáncer de próstata, lo mismo con el colon y recto, que estamos viendo cómo va descendiendo. El hígado, no, el hígado está aumentando la mortalidad porque es un tumor en el cual los tratamientos no son del todo exitosos, y porque es de reciente aparición, de reciente incremento. No así el cáncer de estómago, que se están logrando, como ustedes ven ahí en el gráfico, en la curva,
que la mortalidad esté descendiendo. En las mujeres, obviamente, el número uno, lo que llamamos el pan nuestro de cada día, es el cáncer de mama, le sigue el cáncer de colon y recto, con una tendencia a la meseta, el cáncer de pulmón, con una tendencia a la meseta también, porque la mujer también ha entendido de que debe fumar menos, casi fumaba como el hombre, y en algunos países, en algunas estadísticas, el cáncer de pulmón en la mujer es casi de la misma magnitud que el cáncer de mama. Bueno, el cáncer de tiroides, si bien hay un incremento del mismo muy leve, son cánceres que casi tienen una tasa de curación cercana al 100%. Esa es la buena noticia. El cáncer de cuello uterino, gracias a las campañas del Papa Nicolau, gracias a la campaña de la vacunación para el HPV, el cáncer de cuello uterino. Acá en la Argentina el calendario de vacunación escolar es obligatorio vacunar a las chicas entre 9 y 19 años con la vacuna para el HPV, con lo cual está íntimamente desarrollado la infección por el virus del papilomavirus y el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Nuevamente aparece este fantasma que es el cáncer de hígado, que también en la mujer levemente tiende al aumento de la incidencia. El cáncer de seno, la estrepitosa caída por diagnóstico más temprano, la mamografía tiene mucho que ver en esta curva, y esto ha dado como resultado, la prevención unido a los tratamientos exitosos, hace que el cáncer de seno haya descendido en los últimos años. Pulmón y bronquio también tiende a la meseta y al descenso, son todas buenas noticias. Colon y recto, vean ustedes cómo disminuye la mortalidad en los últimos años. Hemos aprendido que después de los 50 años, por lo menos hay que hacerse un estudio, una fibrocolonoscopía como mínimo por año, si no tenemos antecedentes. Si tenemos papá, mamá, un hermano, un familiar directo que ha tenido cáncer de colon o recto, probablemente tengamos que hacernos con más frecuencia, y no cada 5 años, como es el consejo, si no tenemos antecedentes. Nuevamente el hígado que tiende a ir para arriba. Por último, estos son todos los tipos, la incidencia y la mortalidad en todos los tipos de cáncer combinados para el mundo de habla castellana, para el mundo hispano, que en los Estados Unidos son casi 40 millones de habitantes, casi en Argentina somos 44 millones, quiere decir que la población hispana que hay en Estados Unidos es casi la población que tenemos en nuestro país. La incidencia en hombres ha bajado estrepitosamente, tiene mucho que ver el cáncer de próstata, que como veíamos en una incidencia, en un slide previo, tendía a la baja. Esta incidencia en mujeres que parece querer ir para arriba tiene que ver con el cáncer de pulmón y con el hepatocarcinoma. Nuevamente la mortalidad en hombres vemos cómo tiende a disminuir, lo mismo la mortalidad en mujeres. Bien, creo que con todo esto, que es el último como palabras finales, y es, bueno, después de hablar todo lo que hablaste, decime qué porcentaje de gente sobrevive al cáncer. Bueno, ya he explicado que casi el 60% de los pacientes tiene una sobrevida mayor a 5 años, pero si uno se enfoca
Acá hay una trampa, pero yo pongo cuál es esa trampa, que es referido al cáncer de recto. En el cáncer de recto, un cáncer años atrás es un cáncer que trae dolor, molesto, mala calidad de vida, cirugías mutilantes, el ano contra natura, bueno, en fin, un montón de cosas que lo hacían algo muy penoso. Si ustedes toman todas las etapas combinadas del cáncer de recto, solamente referido al recto, el cáncer de recto que afecta el recto y los ganglios, la zona regional, y aquel que tiene metástasis a distancia, ustedes ponen todos estos datos en la coctelera, lo mezclan y sale que casi el 70% de este cóctel tiene una sobrevida a 5 años. Esto es una excelente noticia. Y las estadísticas de sobrevida hay que leerlas con mucho cuidado, hay que conocer del tema, porque si no van a tener información o toma de decisiones, como se dice actualmente, erróneas. Tiene que ver con el tipo de cáncer, qué estadio de cáncer, la etapa, cuánto cáncer tiene el sujeto que yo estoy analizando frente a mí. Es muy grosero lo que digo, pero para que se entienda. No es lo mismo tener el cáncer de mama localizado un nodulito en la mama de 2x2 que tener ese nódulo y un secundarismo, una célula que se ha escapado y me impactó en la cabeza, en el sistema nervioso. Es blanco y negro, cambia totalmente. ¿Tengo cáncer de mama? Sí, pero uno es curable en un 100% y el otro hay que pelearla. Cirugía de la metástasis, radioterapia, tratamiento médico. La edad. Bueno, hay tumores que se comportan agresivamente. Las leucemias en los niños son muy agresivas, pero tienen una tasa de curación altísima, superan el 70%, mientras que una leucemia en un hombre mayor de 50 años, las cosas no van bien. Tiene mucha probabilidad de recaer a su estado leucémico. Y por último, bueno, el periodo de tiempo, por cuánto tiempo yo no consulté y tuve el tumor conmigo hasta que fui a la consulta. Esto es fundamental que nos hagamos los chequeos periódicos, que después de los 50 años vayamos al médico clínico, quien nos va a decir todos los cuidados que debemos tener. Bueno, espero de esta forma haber dado por respondido muchas. Seguramente tendrán muchas preguntas, pero quienes conducen este maravilloso portal que es iCáncer tienen los elementos como para responderlas, y si no, desde ya estoy a disposición de todos ustedes para, mediante el correo electrónico, responder las preguntas que nos hagan llegar sobre los modernos tratamientos del cáncer. Muchas gracias. Buenos días para mí desde Buenos Aires, Argentina. Gracias.